Qué bueno que está en la casa del Señor. Vamos. El tema de hoy se titula Agradecido con Dios. Agradecido. Muchas veces somos agradecidos con las personas y no con Dios. Muchas veces somos agradecidos aún con los jefes y no le damos gracias a Dios porque tenemos vida, porque tenemos salud y aún el empleo que tenemos es gracias a Él. Y por eso es que nosotros siempre tenemos que darles gracias a Dios. Gracias es a Él. Amén. Y vamos a la palabra Lucas 17:13. Lucas 17:13. Y le dijeron en voz alta: Jesús, Maestro, Dios, ayúdanos, por favor. Le estaban pidiéndole ayuda para que Dios hiciese un milagro. Y que nosotros muchas veces estamos así, orando y pidiendo una ayuda o un milagro. El 14 dice: al verlo Jesús le dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Eran 10 leprosos. Y él le dijo: vayan y preséntense ante él. ¿Saben qué le estaba diciendo a Jesús? Porque para ellos presentarse, ellos tenían que estar sanos. La ley era que cuando ellos eran sanados, ellos tenían que presentarse a dar una ofrenda de agradecimiento. Tenían que presentarse. Y Jesús le estaba diciendo: vayan, pero no estaban siendo sanos en ese momento. No había ocurrido el milagro. Y Jesús les dice: vayan y preséntense ante el sacerdote. Vayan y preséntense para que usted confirme de que, porque el sacerdote tenía que dar fe de que eso sucedió, de que el milagro sucedió. Dicen: mientras iban a los sacerdotes, fueron sanados. Mientras iban, fueron sanados. No fueron al instante sanos, pero era mientras iba. Por eso es que Dios es loco para nuestro razonamiento. Porque Jesús le estaba diciendo a estos leprosos: vayan, porque ya están sanos, pero no habían sido sanados. Vayan, que ya están sanos, pero no habían recibido el milagro. Pero era mientras ellos iban, fueron sanados. Si ellos no hubiesen obedecido el ir, porque como ellos se iban a presentar delante del sacerdote leprosos, los iban a matar. No se podían presentar así leprosos delante de los sacerdotes. Ellos tenían que arriesgar su vida creyendo del milagro, de la sanidad, mientras iban. Entonces por eso es que nosotros tenemos que obedecerle a Dios, porque mientras nosotros vamos, va a suceder el milagro. Mientras nosotros vamos, va a suceder la sanidad. Mientras nosotros hagamos, si usted se queda allí, no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Porque si ellos se hubiesen quedado, no hubiese pasado nada. No hubiesen creído en ir, viéndose la lepra. Pero Jesús me está mandando a ir. Si todavía tengo la lepra, todavía tengo la llaga. Y Jesús le está diciendo: ven. Mientras iban a los sacerdotes, fueron sanados. Cuando uno de ellos vio que había sanado, regresándose a donde estaba Jesús, uno solamente se regresó y dando gritos de alabanza a Dios, y se postró a tierra ante Jesús.
fueron sanados, dicen. Y dando gritos de alabanza, se postró en tierra ante Jesús y le dio la qué? Pero fue uno que fue a devolverse a darle las gracias a él. Fue uno solo que fue agradecido, que fue a dar gritos de alabanza. Gracias, Señor. Gracias. Pero los demás no les importó omiso. Les dio igual devolverse a darle gracias a Dios. Devolverse a decirle gracias. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos como esos 9 leprosos? Porque mírense la estadística. El 90 personas son personas que no agradecen. El 90 personas. Imagínense, de 10, 1. De 10, 1 agradeció a Dios de la sanidad. Ahora, ¿cuántos milagros Dios nos ha hecho a nosotros que nosotros no agradecemos ni gritamos alabanza? Porque eso era algo que solamente podía hacerlo Él, porque era lepra. Ella tenía que hacer algo milagroso en ese entonces. No había una cosa que usted podía ir al médico a ser curado de la lepra, no. Ella tenía que suceder algo milagroso. Y ellos estaban gritando ayuda para que eso pasara. Y nosotros oramos y clamamos por ayuda de las cosas que necesitan de un milagro y Dios te las otorga. Y Dios te las entrega, pero no le agradecemos a Él. No decimos, Señor, gracias, Señor. Por lo menos un gracias. ¿Qué cuesta un gracias? No cuesta dinero. No cuesta nada. Gracias. Agradecerle a Él. Porque no es con mi fuerza que yo he obtenido todas las cosas. Es porque Dios me las ha entregado. Por eso es que Él supo que no fue Él que pudo obtener esa sanidad. Y dio grito de alabanza. Porque es un milagro. Es algo sobrenatural. Que solamente tuvo Dios que intervenir. Cuando Él vio eso, no, tengo que agradecerle a Él. Y dio gracias. Este hombre era quien, un samaritano. No era del pueblo de Dios. No era del pueblo de Dios. Peor todavía. Porque si vamos a las estadísticas del pueblo de Dios, ninguno de la iglesia, ninguno dio gracias. Porque este era extranjero. Era un samaritano. Él no sabía lo que tenía que hacer cuando se tenía que presentar. Los judíos sí sabían qué tenían que hacer. Era extranjero. Y nosotros como cristianos sabemos que tenemos que agradecerle a Dios. Sabemos que tenemos que darle gracias a Él. Porque lo que viene es de Él. Lo que nosotros tenemos es de Él. Él no nos ha entregado a nosotros. Pero usted no da gracias porque usted cree que usted lo alcanzó. Que usted no da gracias a Él porque sus capacidades lo alcanzaron y lo logró. Pero no lo logró con sus capacidades, sino porque Dios se las entregó. Dios le permitió dar lo que usted tiene ahorita. Es Dios que se lo ha entregado. No, pastores, que yo sé mucho. ¿Qué sabe? No, pastores, que yo he trabajado mucho. Sí, pero Dios te ha permitido trabajar. Muchas personas ni trabajan. No han trabajado. Es Dios que te ha entregado las cosas. Es Él.
Y nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. Que yo lo he logrado con mi fuerza, por mi esfuerzo. Que yo me he esforzado mucho, demasiado. No, mi hermano. Es Dios que te lo ha entregado. Es Él que te ha entregado. Dice el 17. Jesús le respondió, 10 hombres fueron sanados. 10 hombres fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? Porque tenían que estar donde no estaban. ¿Dónde están? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán y Eva cuando pecó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque Dios le preguntó, ¿Dios sabía? Claro que sabía. Jesús sabía, claro, Él sabe dónde estamos nosotros, pero no estaba donde tenía que estar. Adán no estaba donde tenía que estar. Se había alejado. Había comido del árbol que no tenía que comer. Entonces aquí le dice, ¿dónde están esos 9 que yo hice la sanidad? ¿Dónde están esos 9 que yo los bendije? ¿Cuántos milagros de sanidad Dios ha hecho y las personas no están en la iglesia? No están. Milagros grandes. Que uno queda, wow, sorprendido. Personas que se levantan de la rueda y ¿qué pasa? Nada. Se les olvida de eso. Del milagro. Se les olvida. ¿Dónde están esos 9? Que yo también sané. Que tú no seas de esos 9. Que tú seas de ese, aunque sea de extranjero, pero que seas de ese que se debe agradecer. Entonces muchas veces tienen que volver a llegar a esa misma condición de nuevo. De necesitar otro milagro. Y lo sana. Y vuelve a caer. Se le olvida. ¿Cuántas veces usted ha prometido, Señor, saname o bendecime y yo te voy a servir? Y se va la gente. Se va la gente. Pero bueno, gracias a Dios que aquí no hay eso. Dice, ninguno, el 18, regresó a darle gracias a Dios, sino este extranjero. Ninguno salió a darle gracias a Dios, sino este extranjero. Una persona que no calificaban, que era un extranjero. Y ese fue el que dijo, sí, voy a agradecer a Dios. Y muchas veces la gente de afuera es más agradecida a Dios. Muchas veces la gente que no conoce de Dios es más agradecida que nosotros los cristianos, que venimos aquí en la iglesia. Agradecen. Pero nosotros nos agradecemos mucho. No agradecemos. Y ese era un extranjero. Los cristianos no le dieron gracias a Dios. Solamente un extranjero. Los que vinimos acá a la iglesia todos los tiempos, no le damos muchas veces gracias a Dios. Más bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En darle gracias a Dios, nos quejamos. Usted, en vez de darle gracias a Dios, usted se queja. Pero si tiene que agradecerle que está aquí, usted es un milagro vivo. Es un milagro. Ya usted no estuviese vivo. Y usted está aquí, Dios lo tiene aquí y se está quejando. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Usted tiene que ver solamente hacia tu alrededor. Tu familia, ¿cómo estaba? Destruida por completo. Desbaratada. Y ahorita, ¿cómo está tu familia? Bendecida por Dios. Unida. ¿Cómo te vas a quejar? Tenemos que más bien agradecerle a Él. Amén. Hay otra historia en la palabra. En 1 de Samuel 25:7.
aquí vamos a hablar de David y Abigail. Dice, me dicen que el tiempo de la esquila llegó. Mientras sus pastores estuvieron entre nosotros, cerca del Carmelo, nunca les hicimos daño. Y nunca les robaron nada. Llegó el tiempo de esquilar y David manda a pedirles ayuda, provisión. Porque cuando estuvieron bajo la protección de David, no le faltó protección, no le faltó el cuidado. Entonces miren cómo le responden. El 10 dice, ¿quién es este tipo David? ¿Quién es este tipo? Por eso es que nosotros no nos podemos olvidar de quién nos está ayudando, de quién nos está tendiendo la mano. Eso no nos podemos olvidar. Porque, ay, ¿quién es este que me quiere pedir ahorita ayuda? Pero cuando no tenías, ese fue el que la estaba ayudando, protegiendo. Porque dice, ¿quién es este tipo David? Dijo Nabal, con desdén. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este tipo que me vino a pedir ahorita? Se le había olvidado de todo lo que había hecho. Y hay personas que no se les olvida, que se recuerdan, pero la arrogancia está al punto que no les importa igual. Que se acuerdan que fue lo que pasó en ese tiempo y en esa temporada. Pero a igualdad, igual tampoco van a ser agradecida. Dicen, ¿quién es este tipo? ¿Quién se cree este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de los asnos. Hay muchos siervos. O sea, le estaba diciendo que él era un siervo, un esclavo, cualquier persona. Lo estaba poniendo como menor. Dice, el 11, debo tomar mi pan, mi agua y la carne que deseté para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene, ni sé de dónde viene. Se le había olvidado. ¿Cómo no va a saber que ellos fueron los que lo ayudaron, los que lo protegieron? Ellos, cuando estaban en ese momento difícil. Y dice, le voy a dar yo mi comida a ustedes. El 15. Sin embargo, los hombres le fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos. Mientras estábamos en el campo. No nos faltó nada mientras estábamos con ellos. Mientras nosotros estábamos en el campo, 16. Como muros fueron para nosotros, tanto de noche como de día. Todo el tiempo que estuvieron con ellos apacentando las ovejas. Porque cuando llegó el tiempo ya de cortarle la lana, esa temporada ahí no quieren compartir. Esta temporada, el que es desagradecido no quiere compartir. Quiere quedarse en las cosas. Dice, y él se puso, entonces, el 18. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 200 panes, 2 ovas de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasa y 200 tortas de higo, y la puso sobre un asno, porque el rey David los iba a matar.
iba un decreto para ellos, para su casa. ¿Y saben qué hizo Abigail? Fue con una ofrenda o sea, lo que ella habían construido, pan, todo, y fue a ofrecérselo a David. Entonces, cuando cabalgaba, el 20, entonces, cuando ella cabalgaba su asno y descendía por la parte descubierta del monte, y he aquí que David y sus hombres venían bajando hacia ella y se los encontró. Si ella no hubiese hecho eso rápido, porque lo hizo rápido, ya David venía con sus hombres a darle, a matarlos, a ellos y a su familia, a todos sus hijos. David le había declarado la muerte. Y entonces por eso es que nosotros, si no somos agradecidos, va a pasar esto, va a traer muerte, al no agradecer. Si yo no soy una persona que es agradecida, que sé de las personas que me tendieron la mano, que no agradezco de las personas que me ayudaron, que me protegieron, que no faltó nada. En ese momento de abundancia, eso también se va a acabar, porque no soy una persona agradecida. Entonces, ¿qué hace Abigail? Miren, y David dijo, ciertamente es en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. De modo que no, de este modo se perdió, nada se perdió de todo lo suyo. Y él me ha devuelto el pan. Él me ha devuelto, porque por eso las mujeres tienen que ser sabias. ¿Cómo tiene que ser la mujer? Si ¿saben que Abigail fue la esposa de David? Las mujeres. Porque Dios hizo que muriera el esposo. ¿Cómo se llama? Nabal. Hizo que muriera. ¿Por qué? Porque no fue una persona que decida. Y David todavía ahí no era el rey. No era el rey todavía. Pero Dios lo estaba guardando. Entonces Nabal murió. Porque no, yo no agradezco a nadie. ¿Quién es ese del cielo? ¿Quién es que cualquiera? No. Tenemos que agradecer. Si usted no es agradecido, va a pasar muchas cosas que no deberían de pasar. Agradezca. Y las mujeres sean sabias. Porque esta mujer protegió su familia. Esa mujer protegió y guardó a su casa. Amén. Dice. Amén. Vamos a otro ejemplo. En Juan 6, 7. Juan 6, 7. Dice, y Felipe respondió, ni trabajando 200 días ganaríamos lo suficiente para que cada uno pueda comer con tanta gente. Ni trabajaríamos 200 días. Porque era mucha gente, no era poca gente. Andrés, que era su hermano de Simón Pedro y que también era discípulo de Jesús, dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Pero esto no alcanza para repartirlos entre todos. Eso no alcanza. No alcanzan para repartirlo. Entonces Jesús les dijo, siéntense a la gente. Allí hay unos 5,000 hombres y todos se sentaron en la hierba. ¿Cuánto había? 5,000 hombres, sin contar a los niños ni a las mujeres. Ahora, ¿quién fue el que trajo el pan? Un niño que él fue a agradecer a Dios
Un niño que no debería, porque no es contado, pero él fue que se atrevió. Él fue que se atrevió a darlo. Dice, Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró. ¿Para qué? Para dar gracias. Oró dando gracias. Y cuando dio gracias, miren lo que sucedió. Porque dio gracias por los panes. ¿Cuánto habían? 5 panes y 2 peces. Entonces nosotros, ¿qué hacemos cuando tenemos 5 panes y 2 peces? Nos quejamos. ¿Cómo va a comer tanta persona de eso? Señor, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo lo otro? No, Jesús dio gracia, aunque humanamente no se podía hacer eso, porque no se podía darle esa provisión, pero Él dio gracia, dio gracias. ¿Dónde estamos? Y dio gracia. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Y todos comieron cuanto quisieron. Por lo tanto, si usted quiere recibir así, que todos comamos, que haya abundancia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agradecerle a Dios con los 5 panes y los 2 peces. No importa la cantidad, nosotros tenemos que ser agradecidos. No importa lo que tú tengas hoy, agradece de lo que tú tienes hoy. No importa si tienes esto, agradece, porque cuando nosotros agradecemos, va a haber la multiplicación de los panes y los peces. ¿Amén? Y una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús le dijo a los discípulos, recojan todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. ¿Y cuánto agarró? 12 cestas llenas. Más de lo que él, Dios. Pero Jesús dio gracias. Agradeció. No nos quejemos por lo que tenemos hoy. Agradezcamos por lo que tenemos hoy. Quizás estamos en bus, agradezca que está en bus. Quizás está caminando, agradezca que hoy está caminando. Tengo un auto, agradezca el auto que tiene. No es que el auto tiene, agradezcalo. Agradezca lo que Dios te ha entregado hoy, para que pueda venir los demás. Pero si no somos agradecidos con lo que tenemos, no viene lo demás. Nos quejamos. No nos quejemos. Hay que agradecerle con lo que tenemos hoy para que pueda venir la provisión de Dios. Amén. Vamos a despedir esta misión. Y yo le invito a que nos coloquemos de pie, por favor. Y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a adorar a Dios. Vamos a agradecer.